En esta oportunidad vamos a estudiar el método integral. Para esto, pues hemos preparado el ejercicio que dice, se llevó a cabo la reacción A, produce 2B a 100 grados centígrados a partir de 1.3 atmósferas con 76.94% de A y el resto inerte. Los datos tomados fueron el tiempo en minutos y presión total en atmósferas. Encuentre la ley de velocidad. Bien. Y pues los datos que nos proporcionan son estos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos interpretar de los datos que nos está proporcionando el problema? Pues en el tiempo la presión va aumentando. ¿Por qué? Pues por la simple estequiometría nosotros nos podemos dar cuenta de que sí tiene que pasar eso, ¿no? Por cada mol de A se forman 2 moles de B, ¿no? Es decir, epsilon es diferente de cero. Hay una expansión. Bien, entonces, un esquema del problema. Tenemos el reactor batch a volumen constante, donde lo que podemos interpretar del problema es que es en fase gas, obviamente homogéneo. La estequiometría es esto. Se carga a un IEA sub cero de lo que hemos mencionado, a una temperatura de 100 grados a partir de una presión sub cero. Es decir, se ha tenido un reactor batch, el reactor de ensayo ha sido reactor batch, se ha cargado a esta presión, el reactivo A, y a esta temperatura. Entonces de ahí, pues se ha tenido que, bueno, ha ocurrido la reacción y la presión total pues ha ido subiendo, ¿no? Ahora la concentración ha tenido que tener este comportamiento, al igual que la presión parcial, ¿no? Los datos reales están representados por este perfil. Ahora, como es reacción, pues tiene que haber esto, ¿no? Este perfil para la concentración de la especie A, porque es reactivo, porque se va a consumir. Bien, entonces, en este tipo de ejercicios, en el análisis de datos, lo importante es siempre tener en claro que tenemos datos de la reacción, es decir, la reacción es esta, y pues se ha ido monitoreando la reacción a través de este parámetro, en este caso la presión total, ¿no? Ahora, lo que nos pide es determinar cuál es la ley de velocidad, es decir, el modelo matemático que representa, que tendría que representar estos datos, ¿no? Entonces, el criterio es, nosotros tenemos este perfil de presión total versus tiempo y su pendiente nos está diciendo, nos está dando una información acerca de que, de a qué velocidad, pues cuál es la magnitud de la velocidad a la que ha ido ocurriendo. Es decir, la pendiente de esta curva, pues nos está diciendo eso, ¿no? Ahora, eso es lo que podemos entender con los datos experimentales, pero el modelo como tal lo debemos plantear nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué modelo vamos a plantear? Generalmente en este tipo de problemas, como ya hemos estado viendo en diferentes ejercicios, pues es el modelo de ley de potencia. Ahora, el problema puede especificar qué tipo de modelo de ley de velocidad aplicar o en su defecto nosotros tendríamos que poder plantear un modelo cinético, pero basándonos básicamente en el modelo de ley de potencia. Por lo tanto, primero, siempre se va a utilizar una ecuación de diseño. En este caso, reactor batch, fase homogénea, entonces el balance molar a presión diferente de constante, es decir, presión variable, volumen constante. Es muy importante aclarar eso. El balance molar para A sería esto. Ahora, en volumen constante, pues se llega a esta ecuación. Ahora, la ley de velocidad. Es muy importante entender de manera conceptual la velocidad de reacción que estamos definiendo, que vamos a definir para la reacción que estamos estudiando, ¿no?
Entonces, ¿cómo definiríamos la velocidad de reacción? Pues definiríamos como molde A consumido por volumen por tiempo, ¿no? En este caso, molde A por litro por minuto. Así es como se estaría definiendo la velocidad de reacción. Ahora, la velocidad de reacción lo podemos definir en términos de concentración de A o en términos de presión parcial. Cuando las reacciones son en fase gas, generalmente se define en términos de presión parcial, pero hay una, es decir, ya sea que definamos en términos de concentración de presión parcial, el concepto como tal de velocidad de reacción va a ser esto, es decir, moles de A consumidos por unidad de volumen por unidad de tiempo, ¿no? En este caso en minutos. Entonces, este modelo cinético y este modelo cinético van a tener exactamente los mismos valores como tal de la velocidad de reacción, ¿no? Ahora, lo mismo con el orden, ¿no? Tanto la concentración y la presión parcial representan, ¿no? Esa función de concentración de cantidad, ¿no? Porque, como sabemos, la velocidad de reacción define una función de temperatura y una función de concentración, ¿no? Entonces, eso hay que tener siempre presente. Ahora, ya sea que planteemos por esto, como este modelo, en términos de concentración, en términos de presión parcial, el orden de la reacción, es decir, la dependencia que pueda tener la velocidad de reacción respecto a la especie, pues va a ser exactamente lo mismo en los dos modelos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar son los valores de las velocidades específicas de reacción. Entonces, estas unidades van a ser distintas de estas unidades y van a tener valor distinto. ¿Por qué? Pues porque aquí es unidades de presión. Entonces, esta acá debe permitir llevar a estas unidades de presión o en todo caso definir la velocidad de reacción a esto, ¿no? Esas unidades de permitir llegar a esto. Lo mismo con esto, ¿no? Entonces, si es que como van a ver en este ejercicio, pues vamos a resolver los dos. O vamos a resolver esto y a partir de esto vamos a definir directamente esta velocidad de reacción. Pero conceptualmente se sabe que el orden de la reacción, ya sea que definamos como esto, como este modelo, pues va a ser exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es la velocidad específica de reacción, ¿no? Van a tener unidades distintas y valores distintos. Algo que recalcar aquí es que en fase gas generalmente se trabaja con presiones parciales. Hay mucho cuidado, pero el planteamiento que hacemos en esta ocasión, pues es tal que nosotros trabajando como esto, pues podemos llegar a esto a partir de esto, ¿no? Se puede. Entonces, veamos la estequiometría. La estequiometría, pues, está a volumen constante, sería esto, ¿no? Ahora, en esta parte, la relación entre presión total y la conversión, pues, se obtiene a partir de esto. Siempre, siempre hay que tener presente esta ecuación cuando los datos de la eh, experimentales que se obtengan son presión total. Entonces, aquí podemos ver que la conversión está relacionado con la presión total. Generalmente, la conversión es el parámetro que se utiliza para llegar a relacionar las variables, ¿no? ¿Por qué? Porque es un término común casi en todos, al menos en la tabla estequiométrica, para todas las especies va a estar la conversión. Entonces, eso permite, sea cual sea que definamos la velocidad de reacción, entonces se va a poder siempre relacionar, ¿no? Entonces, en este caso, si es presión total, reiterando aquí, siempre tenemos que escribir o
tener presente esta ecuación. Lo mismo que si el volumen es variable, porque puede también se puede también monitorear la reacción a través de la expansión, ¿no? Es decir, eh, la variación del volumen. Entonces, aquí epsilon está definido por esta relación y pues por la estequiometría, este sigma pues va a valer 1 y el epsilon va a ser 1 por y a sub 0, que básicamente sería y a sub 0. Ahora, otra relación, en fase gas siempre es necesario tener presente esta ecuación. Ahora, si despejamos de esta ecuación la conversión, llegamos a esta ecuación, que relaciona básicamente la conversión como función de la presión total, ¿no? Y obviamente epsilon, que es una constante. Ahora, ¿esto qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que nosotros podemos calcular la conversión. Incluso podemos trabajar la ecuación de diseño en términos de conversión. Entonces, el criterio aquí es que en la ecuación de diseño o en la ecuación que vamos a trabajar, vamos a linealizar, en este caso, como el método que estamos utilizando es el método integral, pues vamos a trabajar con la ecuación de diseño integrada. Ahora, podemos trabajar en términos de conversión o en términos de concentración, cualquiera de los dos. En la etapa de combinación, nosotros podemos trabajar con la ecuación de diseño en términos de concentración, en términos de conversión, en términos de presión parcial, incluso en términos de presión total, tal como nos está indicando los datos experimentales, ¿no? El problema. Entonces, en este video, pues vamos a dar dos enfoques, ¿no? Es decir, trabajar con una ecuación que esté en función ya sabemos, ¿no? Tenemos la ecuación de diseño y pues ahí va a haber siempre dos variables, ¿no? Independientes, la concentración y el tiempo. O el otro enfoque que dijimos va a ser presión parcial y tiempo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, en la etapa de combinación, primero vamos a analizar la ecuación en términos de concentración. Eh, ¿Cómo hacemos? Pues este es el balance molar. Bueno, reemplazando ya el modelo cinético, pues procedemos a integrar. El método integral siempre es llegar a una ecuación integrada de la ecuación de diseño. Ahora, el modelo de ley de potencia, tal como lo planteamos, pues es posible integrarlo, ¿no? Entonces, en esta etapa, esta ecuación, dentro de los límites de integración de CA sub 0 hasta CA, aquí no hay problema, y esto va a ser CA, esto vendría al numerador con negativo y DCA. Ahora, si integramos esto, vamos a tener 1 sobre 1 menos alfa, CA 1 menos alfa, menos ya aplicando los límites, ¿no? De CA sub 0 a CA, aquí sería CA sub 0, 1 menos alfa, igual a menos KT. Este sería, si nosotros distribuimos este factor a estos dos términos, pues vamos a llegar a esta ecuación, ¿no? Despejando esto por esto, que quedaría aquí, esto por esto quedaría menos, pero si llevamos a este lado va a ser positivo y menos KT. Entonces, aquí lo que estamos observando es un modelo lineal, ¿no? El método integral eh, va a ser siempre llegar a una ecuación integrada, ¿no? Dependiendo del modelo. Puede haber modelos que sigan, por ejemplo, un modelo de tipo Michaelis-Menten, ¿no? O tipo Monod, que, bueno, que básicamente son los mismos. eh, También es posible integrar esos, ¿no? Pero lo más eh, complicadito que podemos ver en la materia, al menos, por decir, en un examen, pues es un modelo que pueda seguir un modelo de Michaelis-Menten o que tenga esa forma, ¿no? En este caso, la ley de potencia, la ecuación generalmente va a estar, siempre se va a poder llegar a esta relación, ¿no? Y es un modelo ya generalizado.
Entonces, pero aquí estamos diciendo que todo este término, es decir, 1 sobre 1 menos alfa por CA elevado a 1 menos alfa, es la variable. Es decir, vamos a poder calcular varios valores de esto para, para con cada uno de los datos. Eso es muy importante aclarar. Es decir, cada uno de los datos nos tiene que permitir calcular esto, ¿no? Eso es el criterio. Y hasta el momento ya tenemos que tener claro de que sea vamos a poder calcular, ¿no? La concentración de A. ¿Cómo? Pues primero calcularíamos la conversión y luego eso utilizaríamos en esta ecuación para calcular CA. ¿De acuerdo? Entonces, este es el modelo lineal, ¿no? Ahora, también podemos plantear la ecuación de diseño en términos de presión parcial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos esta ecuación y lo derivamos, ¿no? dCA respecto de dP. Y pues en la ecuación de diseño lo podemos trabajar así, pero aquí en la ecuación de diseño hemos planteado estos dos modelos, es decir, si este es el balance molar, porque la ecuación de diseño parte de un balance molar, partiríamos de esto también, pero definido RA como esto, ¿no? De menos K' por PA elevado a alfa. Entonces, de ahí estamos partiendo aquí. Y aquí lo que teníamos, dCA sobre dt, pues es igual a 1 sobre RT dPA dt. Entonces, de esa manera llegamos a esta relación. Y aquí aplicamos el mismo criterio, lo que habíamos hecho en términos de concentración, eh, separación de variables y hacemos la integración desde PA, aquí, ¿no? Desde, desde PA sub 0 hasta PA. Entonces, integrando, pues, bueno, este término 1 sobre RT sería constante. Aquí sería 1, esto es de la integral, aplicando los límites de integración y llegamos a esta ecuación y una ecuación muy similar a lo que teníamos en términos de concentración. Lo único que cambiaría aquí es el RT, ¿no? 1 sobre RT. Bien, entonces, aquí lo que estamos aclarando es Y, aquí estamos planteando dos procedimientos, ¿verdad? Un procedimiento a partir de en términos de concentración, es decir, para obtener los parámetros de este modelo cinético, y el otro es para esto. Por lo tanto, aquí hemos puesto YA más BX. Y aquí abajo está Y1 más A1 por BX. En los dos modelos, X es el tiempo y es el mismo, ¿no? Y eso estamos aclarando en esta parte. Ahora, para resolver, pues, como habíamos dicho, está definido por esta ecuación y la conversión está definido por esta ecuación. Combinando esas dos ecuaciones, tenemos básicamente una ecuación de CA en función de la presión y eso nos va a permitir calcular pues la concentración de A para los valores experimentales que nos está proporcionando el problema. Igual utilizando esta relación vamos a poder calcular la presión parcial en función de la presión total lo que nos está dando. Entonces, ahora, ¿cuál es el procedimiento que debemos utilizar pues para resolver el problema? Bueno, el procedimiento es siempre, generalmente va a ser esto, ¿no? Es decir, suponer el alfa, calcular las y's, porque los x ya tendríamos, ¿no? Esto, y graficar, ¿no? X y X y 1, ¿no? Para los dos métodos estoy planteando este algoritmo. Ahora, si el coeficiente de correlación tiende a 1,
Ahora, si nosotros vamos a graficar X y Y1, significa que tiene que ser lineal. ¿Por qué? Pues porque nuestros modelos ya están linealizados. Esto ya es lineal. Entonces, lo único que tenemos que buscar es que este R tienda a 1, ¿no? Entonces, eh, el R cuadrado, pues significa que esto tiene que ser lineal. Eso. Mucho cuidado con eso. Bien. Entonces, en esta parte ya estoy mostrando ya los resultados a la que se ha llegado. A continuación, en un momento yo voy a explicar cómo es que se llega a estos resultados, ¿no? Cómo es que se llega a definir, a calcular estos valores. Pero lo que se reitera aquí es que se ha planteado dos modelos cinéticos y se tiene un modelo linealizado para esto, es el término para este modelo, y el otro para este modelo, ¿no? Y vamos a demostrar que el orden de la reacción es exactamente lo mismo para los dos, ¿no? Ese es un tema conceptual, ¿no? Que sí, los valores aquí de las constantes específicas de reacción, de la velocidad específica de reacción, pues van a ser diferentes, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues en lo que habíamos mencionado es que trabajando a partir o trabajando un solo modelo, en este caso de, de un modelo cinético en términos de concentración, como se ha presentado hace un momento, pues tenemos un modelo linealizado, tenemos todas las ecuaciones para calcular y hacer la regresión y llegar a esta ecuación. Ahora, a partir de este modelo es posible llegar directamente a definir el otro modelo, ¿no? Básicamente la velocidad específica de reacción, ¿no? Entonces, también voy a explicar esto eh, después de calcular eh, estos dos, ¿no? Estos dos resultados, este conjunto de resultados que estoy mostrando aquí, bueno, que se resume en este modelo, ¿no? Y en este modelo vamos a llegar a estas ecuaciones. Y a partir de esta ecuación voy a definir esta ecuación. Bien, entonces en esta parte voy a proceder a resolverlo. Estoy utilizando el software Excel. Bien, entonces, lo que puedo hacer es calcular. Primero voy a definir, como tenemos la temperatura, eh, voy a definir Y a sub cero, la presión total sub cero. Voy a necesitar también la concentración a sub cero, ¿no? Entonces, la temperatura, por ejemplo, sería aquí 373.15. Esto está en Kelvin, esto es 0.7694. Igual aquí voy a definir el epsilon. El epsilon, como ya habíamos dicho, la estequiometría es el sigma 2 menos 1, pues 1 menos, perdón, por I a sub 0, que sería eso. La presión inicial, esto sería así, atmósferas. Y pues aquí vamos a definir R, es 0.08205. Esto está en atmósferas por litro, mol, Kelvin. Ahora, CA sub 0, de acuerdo a esta ecuación, pues sería PA sub 0 sobre RT. Ahora, PA sub 0 va a ser igual a YA sub 0 por la presión total dividido entre R por la temperatura.
Eso sería la concentración inicial. Ahora, lo que habíamos dicho, podemos calcular conversión a partir de esta ecuación, ¿no? Es decir, que la presión dividido entre el epsilon por la presión sub 0 menos 1 dividido entre epsilon. Así. Ahora, aquí esto es un término constante, al igual que esto, al igual que esto. En tiempo cero la conversión es 0 y va a ir aumentando, ¿no? Ahora lo que podemos hacer es calcular CA, que va a ser igual a ¿qué? A CA sub 0 por 1 menos la conversión. De aquí, pues esto es un término constante. Ahora, PA también podemos calcular. Podemos calcularlo aquí a partir de la presión total o directamente calcularlo a partir de la concentración con esta ecuación. Cualquiera de los dos. En este caso yo lo voy a calcular con esto. R por T. Ahora, por si acaso, pues aquí PA sub 0 tiene que ser, es la presión total multiplicado por YA sub 0. Tiene que dar exactamente lo mismo al primer valor de esto. Bien. Por lo tanto, ¿en dónde estamos? Pues tenemos que calcular Y1, ¿no? Entonces, aquí va a ser en términos de concentración, va a ser Y. ¿Cuál es nuestro Y? Vamos a ir al modelo original. El modelo original es esto, ¿no? Toda esta expresión sería Y. Para eso, pues el método integral es suponer alfa, ¿no? Aquí voy a suponer alfa va a ser igual a 1 dividido entre 1 menos alfa multiplicado por CA elevado a 1 menos alfa. Aquí sería, esto es constante y esto es constante. Para términos de presión, esto va a ser Y'. Va a ser igual a ¿qué? Si vamos al modelo original, pues va a ser todo esto, ¿no? Entonces, aquí estoy suponiendo alfa, por decir 2, y aquí voy a suponer otros 2, ¿no? Y esto va a ser igual a 1 dividido entre R por T, R, R por T, por 1 dividido entre 1 menos alfa por PA elevado a 1 menos alfa. Entonces aquí, esto por esto son constantes, al igual que esto, al igual que esto. Entonces aquí nosotros ya tendríamos los valores de Y. Y pues los valores de X yo lo voy a
representar nomás. Lo voy a volver a copiar aquí. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Insertar una gráfica para la concentración. Clic derecho, seleccionar datos, agregar. Y esto va a ser concentración. Aquí va a ser X. Y aquí va a ser Y. Entonces, aquí agregar línea de tendencia, R cuadrado y la ecuación. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues, lo voy a remarcar. Suponer alfa hasta que sea lineal, ¿no? Tengo que hacer esa búsqueda. Eso dice mi algoritmo. Ahora, si no llegamos, pues significa que el modelo no corresponde al modelo de ley de potencia que he planteado. Vamos a buscar. Por ejemplo, podríamos plantear 0,5. No es 0,9. No es, no es. Podría plantear 1. Bueno, en este caso el 1 no puedo plantearlo porque 1 menos alfa, pues 1 menos 1 sería 0 y una división entre 0, pues no puede corresponder. Bueno, para 2, para 1, 5, ahí está. Eso sí es lineal. Me voy a 9, 9, 9, 7. 1.4 está bajando. 1.3 aún más. Entonces, el límite inferior podríamos decir que es 1.4. 1.45 se acerca, está subiendo. 1.5 sube más. 1.55 sube más. 1.6 baja. 1.55, ¿no? Pero nosotros podríamos quedarnos con este valor, ¿no? Que generalmente siempre tiende a redondearse a un número, en este caso sería 3 medios, por ejemplo, ¿no? Ahora, esto sería con la concentración. En un momento vamos a definir el modelo como tal para los dos, ¿no? Aquí voy a representar para lo que es la presión. Esto con esto. Aceptar y aceptar. Igual, aquí vamos a insertar una línea de tendencia. Bueno, de segundo cuadrado no, el de segundo orden no corresponde, ¿no? 0,5, por ejemplo, tampoco. 1,5. Bueno, eso sí corresponde. Entonces, y 1,55 sube, 1,6 baja, 1,55, ¿no? Y nos vamos a quedar también con 1,5, por si acaso 1,4 igual baja ya, 1,5, ¿no? Entonces, estamos demostrando que
el orden de la reacción, ya sea que trabajemos en términos de presión parcial o concentración, pues va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esos serían los resultados. Bueno, vamos a resumir en este caso los modelos de aquí. Entonces, la pendiente que sería, primero para la concentración, que sería la velocidad específica de reacción directamente, ¿no? Y igual a sería todo esto más Bx, ¿no? B sería esta menos K. Entonces, aquí de la regresión, tendríamos que menos K es igual a 2.4817 directamente. Entonces, el modelo que correspondería, o sea, K va a ser igual a ¿qué? Aquí por si acaso tiene un menos esto, de aquí de la ecuación, de esta parte, de aquí. Entonces esto con esto se va, bueno, haría en positivo y pues el valor de K sería exactamente 2.4817, ¿no? Ahora el valor de K'. K' valdría, me voy a venir aquí a revisar también el modelo, también está con negativo, es decir, que menos K' es igual a menos 0.0, sería menos K' va a ser igual a menos, perdón, cometí un error, menos 0.0146, ¿no? Entonces esto con esto van a ser positivo. Y aquí correspondería 0.0146, ¿no? Entonces, los modelos aquí correspondería a menos RA va a ser igual a ¿qué? A 2.4817 elevado a 1.5, ¿no? O sea, RA va a ser igual a 2.4817 CA elevado a 1.5, ¿no? Y aquí RA va a ser igual a ¿qué? A 0.0146 por PA elevado a 1.5 también. Bien, entonces, las velocidades específicas de reacción para los dos modelos planteados pues son diferentes, pero el orden de la reacción va a ser la misma. Ahora, lo que decíamos, bueno, el problema ya está resuelto y lo que estamos reportando, por ejemplo, en esta parte, es eso, ¿no? Teníamos esto y tenemos los coeficientes de correlación, serían las ecuaciones y de ahí calculamos la velocidad específica de reacción. Y el modelo es esto para términos de presión parcial y para términos de concentración sería esto. Ahora, a partir de este modelo vamos a llegar a este modelo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, la velocidad de reacción, bueno, de la derivada de la concentración eh, definida con una ecuación de estado como la del gas ideal, derivando
bueno, aquí me falta un término de dt, dice que es proporcional, bueno, es igual con este factor de por medio, ¿no? Ahora, esto representa velocidad, ¿no? Es decir, la pendiente eh, de la gráfica sea sobre tiempo, ¿no? Lo mismo con esto. eh, Esto va a representar la velocidad, ¿no? Entonces, hay un factor que permite llegar de términos de concentración a términos de presión parcial. Entonces, si tomamos esta ecuación, ojo, aquí me falta un dt. Tenemos esta ecuación y queremos llegar a esta ecuación. Es decir, sabemos que el orden de la reacción va a ser el mismo, ¿no? Ya hemos calculado que sería 1,5. Entonces, alfa aquí sería 1,5. Lo único que nos faltaría calcular es el valor de K. Entonces, cómo estaría definida la velocidad de reacción? Como moldea por unidad de volumen, litro, minuto, ¿no? Ahora, si definimos en términos de presión parcial, pues sería ver para llegar a estas unidades, pues esta parte no habría donde perderse, es atmósferas elevado a alfa. Ahora, ¿qué unidades tendría que tener K? Pues tendrían que ser esto, es decir, tendría que tener mol, litro, minuto, atmósferas a la alfa para poder llegar a esto, ¿no? Entonces, si yo tengo la K definido a partir de este modelo, ¿qué unidades tendría? Pues las unidades que tendría sería esto, ¿no? El mismo análisis que lo que estamos haciendo en esta parte, pero asumiendo que aquí es CA, ¿no? Es decir, mol sobre litro elevado a alfa, ¿no? Entonces, ahorita, para llegar a, y eso es lo que se ha analizado en esta parte, ¿no? En esta parte, ¿no? Esto es para la presión parcial. Y para la concentración, la K tendría que tener estas unidades. Eso se ha demostrado. ¿Bajo qué análisis? Bajo este criterio, ¿no? Entonces, partimos de estas unidades. Esto va a ser igual a ¿qué? Eh, si multiplico esto por esto, voy a llegar a definir la velocidad de reacción como tal, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto con esto alfa se va a ir, me va a quedar mol arriba, con el litro lo mismo, me va a quedar litro abajo, aquí, ¿no? En esta parte. Y atmósferas, el minuto se queda y atmósfera a la alfa, ¿no? Para que tenga esto. Entonces, haciendo esto, partiendo de la K, esto, multiplicando por esto, pues voy a llegar ¿a qué? Pues voy a llegar a transformar aquí, ¿no? Esta multiplicación por esto llegaría a dar esto y estas son las unidades de K'. Ojo. Entonces ahí am, la, el factor, el factor que debo multiplicar a esta K debe tener estas unidades. Y ahí ya sabemos qué factor va a ser esto, ¿no? Pero esto elevado a alfa tendría que ser. Porque para llevar esto a estas unidades que debe tener la K', pues debo multiplicar por esto, ¿no?
Y ahí pues, si hacemos el análisis de 1 sobre RT, pues atmósferas, va a quedar esto, Kelvin se simplifica, mol arriba y elevado al alfa, ¿no? Mol al alfa, atmósfera al alfa, litro al alfa, que es lo que necesitamos aquí. Entonces, este factor 1 sobre RT elevado a alfa es lo que tendría que multiplicar a este valor específico que define a partir de concentración de A para llegar a las unidades de K prima, ¿no? Entonces, esa es la conclusión que se ha llegado en esta parte, ¿no? Ahí está. Tengo K prima que sería igual a la K multiplicado por 1 sobre RT elevado a la alfa. Por lo tanto, si R es igual a esto y T es igual a esto, entonces tengo esto por esto, las unidades de 1 sobre RT elevado a la alfa son estos, y K' sería esto, ¿no? Y ahí, haciendo la operación, llegamos a este valor, 0.01459. Ahora, los valores que habíamos calculado a partir de la regresión, pues es muy similar, ¿no? Solo varía con esto, ¿no? Entonces, hemos llegado al mismo resultado, se podría decir. Entonces, en resumen, cuando es en fase gas, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al definir la velocidad de reacción. Puede pedirte, estime los parámetros cinéticos de la ley, o plantee una ley de velocidad, podría decir. Cuando es fase gas, pues lo que se plantea generalmente es en términos de presión parcial. Ahora, puede pedir, digamos que, como en este problema, ¿no? En términos de concentración y en términos de presión parcial. Se puede también definir, ¿no? Como hemos visto, definir la velocidad de reacción es conceptualmente, ¿no? ¿Cuántos moles con cuánto se consume a la especie a la que estamos definiendo por unidad de volumen, por unidad de tiempo, ¿no? Y a partir de ahí nosotros podemos definir en términos de concentración, en términos de presión parcial, incluso en términos de presión total. Se puede también, ¿no? Entonces, aquí hemos logrado demostrar que pues tiene el mismo orden, ese es un criterio conceptual que lo debemos tener presente y a partir de ahí estamos demostrando que a partir del análisis la, de la cinética en términos de concentración hemos llegado a definir por simplemente multiplicar un factor de conversión, pues la velocidad de reacción en términos de presión parcial. Ahora, el método integral, pues básicamente es trabajar la ecuación de diseño, integrar y pues hacer la regresión, linealizar y hacer la regresión lineal. Pues y eso es lo que hemos hecho. Como habíamos dicho, en el método diferencial, pues generalmente todos convergen en la regresión, ¿no? Hagas por el método integral o el método diferencial o el método de velocidad media, velocidad inicial o mínimos cuadrados, pues va a ser siempre una, un- una cuestión de hacer la regresión, ¿no? Entonces, en esto termina este ejercicio, pues eso sería todo, gracias.